Bueno, vamos a ver de principio otra vez la definición de dimensión. Entonces tenemos un espacio vectorial V, el cual está definido sobre un campo K. Si el conjunto formado por los vectores B1, B2 hasta Bn es una base del espacio vectorial V, se dice que el espacio vectorial V es de dimensión n, lo cual se denota como dim V igual a n. Entonces, siempre que nosotros nos pregunten cuál es la dimensión del espacio vectorial que estamos trabajando, vamos a tener que denotarlo de esta manera. Dimensión del espacio vectorial que estemos trabajando igual a un escalar. Y recuerden, ese escalar es el número de vectores que aparecen en esa base del espacio vectorial con el que estemos trabajando. Después dice, la dimensión de un espacio vectorial no nulo es el número de vectores en la base de ese espacio vectorial. En particular, si el espacio vectorial que estamos trabajando es el espacio vectorial formado exclusivamente por el vector nulo, entonces diremos que la dimensión de ese espacio vectorial es de dimensión 0. Entonces, fíjense aquí, este es un caso particular. Si un espacio vectorial está formado exclusivamente por el vector nulo, entonces diremos que la dimensión de ese espacio vectorial es 0. Muy bien, y aquí abajo hay otros teoremas. Déjenme proyectarlo para ver si se ve un poco más grande. Listo. Dice, si una base B es un conjunto de vectores linealmente independientes de un espacio vectorial V de dimensión finita, o sea, específica 2, 3, 10, etc., entonces existe una base T de V que contiene al conjunto B. Por otro lado, sea V un espacio vectorial de dimensión n, si el conjunto B formado por los vectores B1, B2 hasta Bn es un conjunto de vectores linealmente independiente, entonces el conjunto B es una base de V. Muy bien. Esto es muy importante, observen otra vez, pongan mucha atención. Dice, sea un espacio vectorial del cual ya conozco su dimensión. Entonces aquí dice, sea el espacio vectorial de dimensión n. De este espacio vectorial tenemos un conjunto B formado por n vectores. Este conjunto de n vectores es linealmente independiente. Entonces, como consecuencia de eso, el conjunto B es una base del espacio vectorial V. Entonces, en un ejemplo particular, imagínense que estamos trabajando con el espacio de R3, o sea, el espacio de ternas ordenadas. Y yo tengo, bueno, antes de comentarles esto, les pregunto, si estoy trabajando con el espacio vectorial de R3, que son ternas ordenadas, ¿cuál sería su dimensión de R3? ¿Se acuerdan que también lo vimos? 3. 3, R3. exactamente. Muy bien, entonces la dimensión de R3 es 3, perfecto. Y entonces, imagínense que de ese espacio vectorial de R3 tengo un conjunto B formado por 3 vectores, los cuales son linealmente independientes. Entonces, como ese conjunto B está formado por 3 vectores, ese conjunto B es una base del espacio vectorial de R3. ¿Por qué? Porque dijimos que la dimensión de un espacio vectorial está dada por el número de vectores en una base. Y si yo ya sabía que mi espacio vectorial que estoy trabajando es de dimensión 3, entonces una base debe de estar formada por 3 vectores. Y si ya les dije que tengo un conjunto formado por 3 vectores, los cuales son linealmente independientes, entonces yo puedo concluir por esa razón que ese conjunto formado por 3 vectores es una base. Sin probar que, muchachos, que no probé, y a pesar de eso ya dije que es una base. ¿Es generador? Ajá, eso es lo que no probé y a pesar de eso, yo estoy diciendo que es una base, pero vean las razones por las cuales estoy afirmando eso, ¿eh? Otra vez lo vamos a ver, porque nada más creo que contándoselos no, tal vez no lo han visualizado. Entonces les recuerdo, estoy trabajando con el espacio vectorial de R3. Y entonces vimos que para los espacios vectoriales de la forma R a la N, la dimensión sería N. Entonces, ¿cuál sería la dimensión de R3? Me dijeron 3. Entonces significa que como la dimensión del espacio vectorial de R3 es 3, en una base debe de tener 3 vectores. Y ahora les estoy comentando, imagínense que yo tengo un conjunto formado por estos 3 vectores. Por estos 3 vectores, los cuales yo observo haciendo la prueba de dependencia lineal,
que son linealmente independientes, entonces ya por esa razón concluyo que el conjunto B es una base. Y les repito, ¿por qué puedo afirmar esto sin verificar que sea generador? Ah, pues porque si yo ya sé la dimensión del espacio vectorial y ya sé que una base debe de estar formada por 3 vectores y de repente yo tengo un conjunto formado por 3 vectores que son linealmente independientes, entonces ese conjunto va a ser una base, porque ya tengo los 3 vectores que debe de tener una base de ese espacio vectorial. Eso es lo que dice ese teorema. No sé si con esto les quedó más claro, muchachos. Profesor, o sea que si en teoría, si supongamos que el conjunto B nada más Ajá, estuviera formado por dos pares de tercias ordenadas, entonces ajá. no podría ser una base. Podría ser, pero ahí sí ya tendría yo que además verificar que se ha generado. Ah, ok, yo sé que cuando tengamos una dimensión de cualquier espacio vectorial y Ajá. si la dimensión coincide justamente con el espacio vectorial del conjunto, podemos concluir directamente que se trata de una base. Pero tienen que ser Sí, independientes, ¿no? ajá, sí prueba solamente dependencia lineal. Si resultan ser linealmente independientes y tienen el mismo número de vectores que la dimensión del espacio, entonces sí concluyes que es una base directamente. Sí, sí, sí. Profe, y Entonces, lo que dijo, perdone, nada más para puntualizar, yo necesito saber la dimensión del espacio vectorial, la debo de conocer. Entonces, ya que la conozco, me van a dar un conjunto de vectores. En este caso, me van a dar n vectores. Entonces, como ya la dimensión era de n y me dan n vectores, lo único que tengo que hacer para verificar que el conjunto ese sea una base es que estos vectores sean linealmente independientes. Si lo son, entonces ya puedo concluir que es una base efectivamente. ¿Por qué razón? Porque la dimensión del espacio vectorial era n y me están dando n vectores. Pero si me dan menos, entonces sí tengo que verificar que sea generador, porque pueden ser linealmente independientes, pero no generadores. Así es. Sí, Cosette, perdón, te entonces, interrumpí. ajá, no, no se preocupe, una disculpa. Lo que dijo mi compañero de que si nada más nos daban dos vectores, por ejemplo, de R3, teníamos que checar si era generador y que sean linealmente independientes, es porque podemos tener de tu dimensión tiene que ser menor o igual, ¿no? Sí, porque dijimos exactamente en la clase anterior, dijimos que una base del espacio vectorial puede tener la misma cantidad de vectores o menos. Así es, Ah, ok, gracias, profe. que la dimensión. Sí, sí, sí. Profesor, Muy bien. Entonces, bueno, eso es lo que dice ese teorema. No sé si ya con profesor, eso les quedó más claro. Sí, adelante, te escucho. Entonces, conociendo la dimensión, Ujú. ya es posible, ya no se tiene que determinar si el sistema es compatible o incompatible. Solamente ya Exacto. está viendo si tiene los mismos, o sea, la Misma misma cantidad cantidad. de vectores, Ajá, la misma cantidad de vectores de la dirección, de la ajá. dimensión y si el determinante es igual Y a cero, que es diferentes. linealmente Diferente de cero, diferente de cero. diferente de cero, perdón. Ajá. Diferente de cero, que es linealmente independiente, entonces ya se sabe que... Que ese conjunto dado es una base. Así es. Ah, ok, ok. Oiga, y una duda. Entonces, si, si o sea, entonces si es linealmente independiente, entonces ya no es una combinación lineal. Los tres vectores o los vectores que estén en ese conjunto no se van a poder representar como combinación lineal de los otros. Eso es lo que significaría. Si un conjunto de vectores, voy a ponerlo aquí, con el conjunto que ya conocemos desde hace mucho tiempo, imagínense que yo tengo este conjunto de vectores formado por los vectores de elementos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el vector de elementos 0, 0, 1. Profe, se está yendo la presentación. Sí, muchas gracias. Entonces, les decía, yo tengo este conjunto de vectores. Estoy trabajando con el espacio vectorial de R3. Entonces, ¿por qué puedo decir que estos tres vectores son linealmente independientes? Porque al calcular el determinante me va a quedar distinto de cero. Pero, ¿qué significa que vectores sean linealmente independientes? Ah, pues que si este es mi primer vector, este es mi segundo vector y este es mi tercer vector, no existirá una forma en la que el vector 1
se pueda representar como la suma de los otros dos vectores. Y tampoco existirá una forma en la que el vector 2 se pueda representar como la suma de los otros dos vectores. Y tampoco existirá una forma en la que el vector 3 se pueda representar como la suma de los dos primeros vectores. Eso significa que unos vectores sean linealmente independientes, que cada uno de ellos no se puede representar como combinación lineal de los restantes. En los conjuntos que son linealmente dependientes, sí va a haber al menos un vector que se va a poder representar como combinación de otros vectores. A eso se refiere la dependencia e independencia lineal. La independencia lineal es que cualquier vector del conjunto no podría representarse como combinación lineal de los restantes. En la dependencia lineal sí va a haber al menos un vector que se puede representar como combinación lineal de los restantes. Y si yo quiero de un conjunto grande obtener una base, voy quitando esos vectores que se pueden representar como combinación de los otros. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso. No se preocupen, para que lo entiendan mejor. No sé si con eso respondí tu duda, Rodrigo. Sí, profesor. Perfecto. Gracias. De nada, de nada. Entonces, vamos a seguir. Muy bien. Listo, ya está la presentación. Y ya por último, antes de pasar al siguiente concepto, dice, si el conjunto S formado por los vectores B1, B2 hasta Bn genera el espacio vectorial V, entonces S es una base de V. Muy bien. Perfecto. Pero ¿por qué? Fíjense otra vez, porque estamos partiendo de un espacio vectorial de dimensión n. Entonces nos decían, si un conjunto B formado por n vectores es linealmente independiente, entonces este conjunto B es una base del espacio vectorial. Por otro lado, si tengo un conjunto S formado también por n vectores y que además genera el espacio vectorial V, entonces es una base de V. Entonces aquí vean que casi estoy diciendo que si yo conozco la dimensión de un espacio vectorial y tengo un conjunto formado por el mismo número de vectores que la dimensión de ese espacio vectorial, y ya sea que pruebe que los vectores son linealmente independientes o ya sea que pruebe que los vectores son generadores de ese espacio vectorial, con una de esas condiciones ya puedo decir que son bases. Pero si a mí me dan a elegir cuál de estas dos quiero probar, ¿ustedes cuál elegirían? ¿Cuál es mucho más sencilla y rápida de probar? La primera, ¿no? La Bueno, primera, exactamente, porque a partir de un simple determinante ya puedo dar una conclusión y es muy rápido calcular un determinante a que yo tenga que ir reduciendo mi sistema de ecuaciones para determinar si es compatible o incompatible. Me tardo mucho más en hacer eso que en calcular un determinante. Muy bien. Bueno, ahora sí pasamos al siguiente y último concepto del día de hoy y ya después hacemos los ejercicios. Esta definición se llama vector de coordenadas. Entonces dice, sea un conjunto B formado por n vectores. Este conjunto B es una base de un espacio vectorial V sobre el campo K. Y sea un vector X que también pertenece a ese mismo espacio vectorial, entonces si X se puede representar como combinación lineal de los vectores de la base, esos escalares que harán que al multiplicar esos escalares por cada uno de los vectores de la base me den el vector X, se llaman coordenadas de X en la base B. Y el vector de KNX referido a la base B transpuesto se llama vector de coordenadas de X en la base B. Bueno, entonces, en otras palabras, un vector de coordenadas son los escalares que multiplican a mis vectores de mi base para que se forme un vector particular. Entonces, permítanme, vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo también, con los vectores que conocemos desde hace muchos años. Entonces, repetimos otra vez. Fíjense, yo tengo esta base que es, estoy en el espacio de R3 otra vez. Permítanme ponerlo bien. Sí les estoy compartiendo el pizarrón blanco, sí, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, profesor. partimos de que estamos en el espacio vectorial de R3. Eso es lo primero. De ese espacio vectorial de R3 tengo una base. Voy a poner la base natural o base canónica. Esta es mi base natural o base canónica. Ya la tengo. Ya habíamos visto que este conjunto de vectores es linealmente independiente y generador. Entonces ya
puedo decir que es una base de R3. Y entonces el concepto de vector de coordenadas, a mí me van a dar un vector cualesquiera de ese espacio vectorial, por ejemplo, el vector 7, menos 1 y 2. Y entonces el vector de coordenadas de este vector X son los escalares que multiplican a cada uno de estos vectores de la base B para que me den este vector. Y como esta base es la base natural, pues a simple vista yo puedo determinar quiénes son esos escalares. Entonces, para determinarlos voy a plantear que el vector X tiene que representarse como combinación lineal de los vectores de la base B. Permítanme. Alfa 2 por el vector de elementos 0, 1, 0, más alfa 3 por el vector de elementos 0, 0, 1. Y en este caso, les repito, porque los vectores son los vectores unitarios, es muy fácil darse cuenta quiénes son esos escalares, pero en otros ejercicios no será tan sencillo. Y lo que se tendrá que hacer es plantear el sistema de ecuaciones que aquí se obtiene y simplemente resolverlo. En este caso, les repito, no lo vamos a hacer así porque a simple vista se pueden saber quiénes son esos escalares. ¿Quién es el escalar alfa 1? ¿Quién es el escalar alfa 2? ¿Y quién es el escalar alfa 3? Que al multiplicarse por cada uno de los vectores y sumarse, me van a dar este vector. ¿Quién sería? ¿Quién me podría decir? El alfa 1 es 7. Exacto, muy bien. Alfa 2 es menos 1. Muy bien, ajá. ¿Y el alfa 3, perdón? 2. 2. Muy bien, estos son los escalares que al multiplicarse por los vectores de la base B me dan al vector X, que es en este caso 7 menos 1 y 2. Entonces, si a mí me preguntan, determina el vector de coordenadas del vector X referido a la base B, se denota de esta manera. Pongo al vector X, pongo un subíndice B y voy a escribir a estos escalares justamente como un vector. 7 menos 1, 2, y dice que tiene que ser transpuesto. Entonces sería el vector 7 menos 1, 2. Y ya, ese es el vector de coordenadas. Los escalares que multiplican a los vectores de una base para dar un vector en particular. Les decía, en este ejercicio que estamos proponiendo, pues de manera directa se observa quiénes son esos escalares. En algunos otros ejercicios no va a ser así, pero lo que va a pasar es que otra vez se va a formar con esta ecuación un sistema de ecuaciones lineales que habrá que resolverse. Y entonces va a ser necesario determinar quién es alfa 1, quién es alfa 2 y quién es alfa 3. Y eso se llaman coordenadas. Y por eso forman el vector de coordenadas de un vector referido a una base en particular. ¿Sí, sí me entendieron, muchachos? Ajá, sí te escucho. Sí. Entonces, de aquí, ¿cuál es la diferencia con el concepto que vimos de combinación lineal? Pues en realidad un vector de coordenadas se obtiene planteando la ecuación de combinación lineal, así es, pero en ese momento solamente decíamos que un vector se puede representar como combinación lineal de otros vectores, multiplicando a esos vectores por un escalar, pero nosotros en ese momento no decíamos que si esos vectores formaban una base. En el caso del concepto de vector de coordenadas, esos vectores que usemos tienen que ser parte de una base del espacio vectorial con el que estemos trabajando. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Esa es la diferencia, que en ese momento no decíamos que los vectores que combinados entre sí nos daban un vector en particular formaban una base o no. Solamente decíamos, un vector puede representarse como combinación lineal de otros vectores si pasa esto. En este caso estamos diciendo el vector de coordenadas son los escalares que multiplican a los vectores de una base para dar un vector cualesquiera de ese espacio vectorial. Y además de encontrarlos, nosotros tenemos que escribirlos en un arreglo específico. Ese arreglo es un vector columna. A ese vector columna le llamamos vector de coordenadas. Sí, Rodrigo, te escucho. Entonces, ¿cómo se llamaba? El vector de coordenadas es un vector formado con los escalares, ¿no? Exacto, así es. Con base en un vector X. Exacto. Ok. Así es. Y por ejemplo, o sea, dice que es ¿era transpuesto? ¿La ¿Sí? transpuesta? Ajá. Sí. Si los vectores, en vez de estar dados siempre en filas, como lo hemos estado haciendo, nos los dan en columnas, igual tiene que ser la transpuesta. No, tiene que ser un vector columna. Solamente, Y es que, o sea, esa fuerza columnar.
Sí, y es que entiendo tu pregunta, solamente agregaría un detalle, porque yo podría decir, es que ahorita hemos trabajado solamente ejemplos sencillos de R a la N, o sea, pares ordenados, ternas ordenadas, eneadas, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si mi espacio vectorial son polinomios? ¿O qué pasaría si mi espacio vectorial son matrices? ¿O qué pasaría si mi espacio vectorial son números reales, por ejemplo? Ah, pues yo nada más les diría a todos ustedes que no olviden que no importa qué forma tenga los vectores del espacio vectorial con el que estemos trabajando, al final siempre va a quedar un sistema de ecuaciones. Siempre, 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 siempre. No importa si sean polinomios, no importa si sean matrices, no importa qué forma tengan los vectores de ese conjunto, al final va a quedar un sistema de ecuaciones. En este caso sería este sistema, alfa 1 igual a 7, alfa 2 igual a menos 1 y alfa 3 igual a 2. Ese sería mi sistema de ecuaciones que se formaría. Pero no importa qué forma tengan los vectores del espacio vectorial con el que estemos trabajando, se va a formar siempre un sistema de ecuaciones y nuestro objetivo va a ser resolver ese sistema de ecuaciones, determinar cuánto valen esas incógnitas que son alfa, y una vez que las conocemos, las vamos a poner en forma de vector y luego lo vamos a transponer. Por eso siempre va a quedar en forma de columna. Rodrigo, ¿sí me explico? Porque tú estás diciendo, y si a mí me dieron los vectores en forma de columna, ¿qué va a pasar? No importa, vas a llegar a un sistema de ecuaciones, el cual vas a resolver. Al resolverlo, lo escribes como eneada, y una vez que lo tienes como eneada, lo transpones. O si no quieres hacer este paso intermedio, no pasa nada. Si directamente, una vez que encontraron los escalares, directamente los ponen en forma de columna, está bien. No se preocupen por eso. Para que no piensen, y si mi vector es de esta otra forma, entonces ya no se puede resolver. Sí se puede resolver, no pasa nada. Lo importante es que se va a llegar a un sistema de ecuaciones, y aquí sí va a ser forzoso encontrar el sistema de ecuaciones y resolverlo. Una vez que lo resuelvo, las respuestas las pongo en forma de columna en el orden de las variables y ya. Ese que obtengo se llama vector de coordenadas. Pero les repito, empezamos con un ejemplo muy sencillo solamente para que entiendan qué es el vector de coordenadas, pero en un momento vamos a hacer ejercicios un poco más complicados. No sé si ya con eso les queda un poco más claro. ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, ya, entonces, profe. Muy bien. Entonces, Gracias. por ejemplo, si yo tengo el vector B de elementos menos 3, 2 y menos 4, ¿quién sería el vector de coordenadas de B referido a la base B? Directo, porque es muy evidente, entonces. Porque la sería base es la menos base 3, canónica. ¿Perdón? 2, menos 3, 2, menos 4. Exacto, muy bien. Es muy evidente porque la base es la base canónica. Y así en un examen o una tarea, si la base que tienen es la base natural o base canónica, y de manera simple o a simple vista, perdón, pueden determinar esos valores de esos escalares, está bien, yo lo acepto. No se preocupen, no siempre tienen que hacer todo el proceso. Sí hay algunos casos en donde lo importante es que entienda yo qué se está haciendo, y una vez que lo entendí, pues simplemente dar la respuesta. Va a ser válido, ¿eh? No se preocupen. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a resolver algunos ejercicios, pero no sé. Determine si el conjunto B formado por estos tres vectores es una base del espacio vectorial de los polinomios de grado 2. Entonces, como no sabemos la dimensión del espacio vectorial de los polinomios de grado 2, porque solamente estamos hasta ahora ciertos de la dimensión de los espacios de la forma Rn, y un espacio vectorial que no tenga esa forma, ahora mismo no sabemos cómo determinar a simple vista su dimensión. Entonces, aquí sí va a ser necesario, para determinar si el conjunto B es una base, pues determinar que el conjunto B sea linealmente independiente y además generador. Entonces vamos a empezar con la prueba de que el conjunto B es generador. Entonces vamos a poner el conjunto B es generador. ¿Y cómo verificamos eso, muchachos? Profe, no estamos viendo el pizarrón. Ajá, yo estoy viendo la Perfecto, pantalla. perfecto, sí, Pero no parece se que sí. preocupen. Ya está. Entonces, nos preguntamos primero si el conjunto B es generador. ¿Cómo verificamos eso? Ecuación de dependencia lineal. Ajá, exacto.
Y antes de plantear la ecuación de dependencia lineal, ¿qué tendríamos que hacer? Encontrar el Cosette. vector Identificar el genérico. vector genérico. Ajá, ¿y quién sería ese vector genérico, Cosette? Ese vector genérico sería ax cuadrada Ajá, más at cuadrada. Ujú, at cuadrada, perdón, más bt más c. exacto, si fuesen en términos de x, sí sería ax cuadrada más bx más c, pero en este caso dependían de t, entonces at cuadrada más bt más c, ya está. Entonces, ¿cuál sería la ecuación que tendrías que plantear para ver si es generador? Pues sería alfa, Ajá, paréntesis t cuadrada más 1, sí. más beta, bueno, en este caso Ajá, sí, alfa sí, sí, 2. sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Vamos a cambiar para que no piensen que siempre se deben de usar alfa 1, alfa 2 y alfa 3 hasta alfa n. Podemos usar otras letras del alfabeto Beta, griego. Ajá, paréntesis t menos 1 sí, y más gamma, paréntesis 2t más 2 exacto, 2t más 2. Y eso es igual a, a nuestro vector genérico. exacto. Entonces, con esta ecuación que su compañera Cosette planteó, lo que estamos diciendo es que queremos determinar si el vector genérico se puede representar como combinación lineal de los vectores del conjunto B. Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, ya que tenemos eso, ¿qué tendríamos que hacer a continuación? Igual. Sí, por favor. Pues ya nada más tendrías que desarrollarla o puedes llamar Exacto, la matriz. desarrollarla. Muy bien. Ajá. Nos te daría alfa t cuadrada más alfa Sí, más beta t sí, menos beta sí. más 2t gamma Ajá. O 2 gamma T. Ajá. Sí, lo mismo. y 2 gamma más 2 Exacto. gamma. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Cosette. Entonces, a ver ahora, ¿quién continúa? Por favor. Ya está. Ajá, Gabriel. ¿Qué tendríamos Vamos, que hacer a partir de este punto? yo agruparía términos Exacto. semejantes. Agrupar términos semejantes. Muy bien. En Entonces, este caso sería alfa por t cuadrada. ajá. El otro sería más, que es beta y no veo otro, nada más sería beta por t, ¿no? No, mira, este No, caso. y dos gamma, perdón. Exacto. Así es. 2 gamma, todo eso por t, Ajá. más alfa, beta, Menos beta. menos beta y más 2 gamma. Exacto. Y eso es igual a at cuadrada más bt más c. Ya está. Ya que agrupamos términos semejantes para que la igualdad se cumpla, ¿qué tiene que pasar? Igualaríamos, Ajá. alfa tendría que ser igual a Exacto. Sí. beta más 2 gamma tiene que ser igual a b, Ajá. Muy bien. y alfa menos beta más 2 gamma tiene que ser igual a c. Exacto. Más 2 gamma es igual a c. Y entonces es un sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces se puede resolver como ustedes quieran, ¿eh? Hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Lo que nosotros hemos hecho en general es encontrar la matriz de coeficientes, pero podrían usar otro método de solución. Pues Por ya ejemplo, tenemos el valor de alfa, ¿no? exacto, por ejemplo, aquí ya tenemos el valor de alfa. Entonces, ya simplemente lo podemos sustituir en la ecuación 3 y luego nos quedaría un sistema de 2 por 2 y lo resolvemos y ya. Bueno, entonces, con sustitución se refiere su compañera. Entonces ya conocemos el valor de alfa, que es A, lo sustituimos en la ecuación 3 y me quedaría A menos beta más 2 gamma igual a C, o en otras palabras, menos beta más 2 gamma igual a C menos A. Ya está. Y entonces de la ecuación 2 tendríamos beta más 2 gamma igual a B. Y entonces es un sistema, les decía, de 2 por 2. ¿Cómo lo resuelven? Podemos sumar ahí, ¿no? Exacto, muy bien. Adelante tú, ¿qué hablaste? Te escuchamos. Sería nada más 4 gamma igual a b más c menos a. Exacto, muy bien, Omar. Muchas gracias. Entonces, al sumar estas dos ecuaciones, su compañero Omar dice que nos queda 4 gamma es igual a b más c menos a. Entonces, gamma sería a un cuarto de b más c menos a. Muy bien. Y entonces, beta, ¿a qué sería igual? Ya solamente nos falta determinar el valor de beta.
¿Quién sería el valor de beta, Omar? ¿Tú podrías seguirme ayudando, por Beta favor? igual Ajá. a Ujú. B Ajá. Menos. más, sí, perdón, menos 2 veces Ajá, muy un bien. cuarto de Exacto, B Omar. más C menos A. Exacto, muy bien. Muy bien, Omar. Muchas gracias. Entonces, beta es igual a B menos 2 veces un cuarto de B más C menos A. O sea que beta es igual a B menos un medio de B más C menos A. Y simplificando eso, entonces sería un entero de B menos un medio de B, nos queda un medio de B menos un medio de C menos A. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y luego si factorizo el signo menos, entonces me quedaría menos un medio de C menos A menos B. Y ese sería el resultado final. No sé si estén de acuerdo. Porque menos por menos me da ese más un medio que tengo aquí. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Ya está. Entonces, al hacer todo esto, ¿qué podemos concluir? Que sí es compatible. Ajá. Entonces, el sistema tiene solución. Entre paréntesis le pongo, es compatible. Muy bien. Pero esa no es mi conclusión. Aquí viene mi conclusión. Por lo tanto, el conjunto B, ¿qué es? Generador. Exacto. Es generador. Muy bien. ¿Generador de quién? De los polinomios de grado 2. Listo, ya está. Entonces, ahora, ¿cómo continuamos? Ya está, ya vimos que es generador. ¿Y ahora con qué seguimos? ¿Quién quiere decirme, por favor? La independencia. Jorge, ajá, muy bien, Jorge. Entonces, ahora verificamos, permítanme usar otro color. Entonces, queremos verificar que el conjunto B sea linealmente independiente. Entonces, 2, decimos, el conjunto B es linealmente independiente. Esa es la pregunta. ¿Y cómo respondemos esa pregunta? ¿A partir de qué? Tú mismo, Jorge. Buscando el determinante. Exacto. ¿Y cuál sería el determinante? ¿Me lo puedes dictar por columnas, por favor? Sí. Sería... Híjole. No te apures, no te apures. Sería Daniela. 1, 0, 1. Ajá, gracias. Gracias, Gabriel. 101. Continúa, Daniela, por favor. Con la siguiente columna. Daniela Becerra. ¿Tienes Sí, profe. apagado tu micrófono? Ya está ¿Ya? listo. Ajá. Luego es 1, 0, 1. Luego es 0, Ujú. 2. No, No, 0, 0, menos 1. no. 1 y menos 1. Ajá. Sí, Sí, perdón. porque mira, esta es la primera columna, segunda Sí, columna. profe, perdón. Sí, ajá. Y ya la última es 0 y 2, 2. Exacto, muy bien. Y entonces tú calcúlalo, Daniela, ¿qué renglón o columna vas a usar para que hagas menos operaciones? La primera, la primera. Exacto, muy bien. Ya elegimos la primera columna y luego ¿con qué seguimos? Queda 1. Ajá, los signos de los cofactores, no lo olvides. Ajá, y ya ahora sí quedaría más 1, ¿sí? Ajá, multiplicando a, queda 1, 2, menos Ajá, 1 y 2. exacto. Y entonces, ¿cuánto vale ese determinante? 1 por. 1 por 2, Ujú, más 2. exacto, o sea, vale 4. Y entonces decimos, como el determinante es distinto de 0, el conjunto B, ¿qué? Es linealmente independiente. Exacto, linealmente independiente. Listo. Permítanme. Linealmente independiente. Ya está. Entonces, no sé si alguien me quiere dar la conclusión ya del ejercicio a partir de estas dos conclusiones particulares. ¿Cuál sería la conclusión del ejercicio? Valeria, adelante. Que sí es base. Ajá. Por lo tanto, el conjunto B sí es una
base de los polinomios de grado 2 o menor. Así es. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier polinomio de grado 2 o menor se puede representar a partir o se puede obtener a partir de la combinación de estos tres vectores. Pero esta es una base, pero podríamos encontrar otra. Si ya su compañera Cosette nos ayudó a plantear el vector genérico, a partir de ese vector genérico, aunque no nos lo están preguntando, ¿quién me podría decir la base natural o base canónica? Adelante, levanten la mano. Sería. Ah, perdón. A ver, déjenme ver quién levantó alza la mano. Rodrigo. Adelante. ¿Yo? Sí, perdón. pues, Rodrigo Calleja, sí. Sí, soy yo. ¿Base natural o base canónica? La base canónica sería, por ejemplo, que el primer vector sea t cuadrada, el segundo vector sea t y el tercero solamente sea 1. Exacto, muy bien. ¿Y por qué estamos calculando la base natural o base canónica, aunque no nos la pidieron? Para reforzar el hecho que un espacio vectorial tiene infinitas bases. Entonces, esta que nos dictó su compañero Rodrigo es una base del espacio de los polinomios de grado 2 obtenida a partir del vector genérico, pero esta otra base también es una base del espacio vectorial de los polinomios de grado 2 y podría haber otra completamente diferente. Entonces, ustedes plantean un conjunto de tres vectores y simplemente verifican si son generadores y si son además linealmente independientes. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahora tienen alguna duda con lo que hicimos? Perdón. Bueno, la pregunta que yo les hago es la siguiente. Imagínense que a mí me dan al vector X de los polinomios de grado 2, el cual es 5t cuadrada más 6t menos 7. Y me piden encontrar el vector de coordenadas de X referido a la base B. Entonces, ¿quién me podría dar la respuesta? ¿Quién sería el vector de coordenadas del vector X? 5t cuadrada más 6t menos 7. ¿Y por qué me podría dar la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta y por qué? Ajá, a ver, ya levantaron la mano, a ver, déjenme ver. Rodrigo, No, tengo ajá, una adelante. pregunta. Ah, sí. Ese es, o sea, el vector de coordenadas, pero con respecto a la base que acabamos de determinar, ¿verdad? Sí, la base del enunciado del ejercicio. Ah, ok. Esta. No es la base natural o base canónica, no, porque esa se llama, así le pusimos. Ah, Yo ok. estoy diciendo el vector de coordenadas respecto a la base B. Ah, ok. Muy bien. Entonces, Daniela, ¿tú podrías responderme a esa pregunta? No sé si sería 5, 6 y menos 7. 5, 6 y menos 7, ¿así? 5, 6 y menos 7. Ajá. No, esa no es la respuesta correcta. 5 sí, ¿no? 5, a ver, déjame ver. Permíteme. No, esos les tendremos que agregar un alfa. 5 alfa, 6 Porque alfa y menos 7 alfa. alfa sí, es la igual a primera A. sí es 5, muy No, bien. sí es 5, ¿no? Muy bien, Cosette. La primera sí es 5. Listo. La segunda. Todavía no digan cómo lo están haciendo, para que sus demás compañeros lo piensen y ahorita les decimos cómo lo calculamos. Así es, muy bien. Van bien. La primera es 5. La primera coordenada es 5. Muy bien. ¿La otra también es 5, profe? A ver, déjame ver. Para beta sería 5. Lo estoy calculando, ¿eh? No, no es 5. ¿Podría ser 4 y 1? 4 y 1, permíteme. No. El segundo sería menos 4, ¿no? No. Porque es beta la segunda, ¿eh? La primera es alfa, la segunda beta y la última gamma. La segunda sería 9. Así es, muy bien, Cosette, 9. ¿Y la tercera y última? ¿Un medio? No. ¿Sería menos 3? No. ¿No? No. A ver.
Para gamma sería un cuarto de Ajá. 6 menos Casi. 7, Ajá. Ajá. menos Menos 5, 5. Ajá, exacto. O sea, menos 12. Entonces sería un cuarto de... de menos 12 no, porque, No. Los 6 Es cuartos. menos 3/2. exacto, Bueno, es menos lo 6 mismo. cuartos o menos 3 Menos medios 3 que son medios. equivalentes. Así es. Ese es el vector de coordenadas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo obtuvieron? Ah, pues muy fácil, porque recuerden, el vector de coordenadas es los valores de los escalares que multiplican a cada uno de los vectores de la base para dar un vector particular. En este caso, el vector 5t cuadrada más 6t menos 7. Entonces sería alfa por el primer vector de la base, que es t cuadrada más 1. Después sería beta por el segundo vector, que es t menos 1. Y por último sería, a ver, déjenme recorrerlo. Por último sería gamma por el tercer y último vector, que es t más 2. Entonces, esto es el vector de coordenadas, los valores de alfa, beta y gamma, que multiplicados por los vectores de la base me dan un vector particular. Y entonces algunos podrían estarse preguntando, ¿y cómo es que tan rápidamente lo encontraron mis compañeros? Ah, pues muy sencillo, porque fíjense que aquí cuando determinamos si el conjunto B era generador, lo hicimos planteando a un vector cualquiera de ese conjunto como combinación lineal de los vectores del conjunto B. Entonces, lo que encontramos que alfa valía A, beta valía B y gamma valía C, son justamente los escalares que deben de multiplicar a cada uno de estos vectores para dar cualquier vector de ese conjunto. En otras palabras, estamos encontrando una regla que nos dice cómo voy a determinar los valores de los escalares alfa, beta y gamma, considerando cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces aquí dice que el valor de alfa será equivalente al valor que tenga A. Entonces en este vector X, A vale 5, B vale 6 y C vale menos 7. Entonces el escalar alfa sería directamente el valor de 5. Después, el escalar beta sería menos un medio de los valores C menos A menos B. Entonces C vale menos 7, A vale menos 5 y B vale menos 6. Entonces nos quedó menos 18, que multiplica a menos un medio, y por eso nos quedó ese 9. Y por último, gamma sería un cuarto de la suma de B, C y menos A. Entonces B vale 6, C vale menos 7, nos queda menos 1, menos 5 nos queda menos 6, multiplicado por un cuarto, nos quedó menos 6 cuartos, que dijo su compañero, o menos 3 medios, que es la fracción simplificada. Entonces, esto ya directo es lo que les decía. Si a mí me dejan de tarea el vector de coordenadas de un montón de vectores de ese espacio vectorial, para facilitarme las cosas, yo encuentro el vector de coordenadas del vector genérico y con eso ya puedo determinar el vector de coordenadas de cualquier vector de ese espacio vectorial. No sé si me entendieron, muchachos. ¿Cómo ven? Sí, profe. Yo sabía que lo iban a poder contestar. Yo estaba seguro. Yo estaba completamente seguro de eso, muchachos. Muy bien. No lo borren. Ay, perdón. Perdón. Déjenme ponerlo otra vez. Ya está. Ahora sí. Entonces, para que lo reforcemos, a ver, vamos a plantear otro vector, cualquiera. El vector V, ¿quién me lo dice? Invéntense uno, el que sea, no importa. De preferencia que tengan números pequeñitos para que sean rápidas las operaciones. Ajá. 3t cuadrada, ajá. Menos 2. Menos 2t, ajá. Más 7. Más 7, muy bien. Entonces, ¿quién será el vector de coordenadas de V referido a la base B? La primera es la más sencilla, ¿no? 3. Exacto. La segunda, pues, ¿cuánto vale A? 3. ¿Cuánto vale B? Menos 2. ¿Y cuánto vale C? 7. Entonces, seguimos esta regla. C menos A menos B por menos un medio. Entonces, C es 7. Menos A, que es 3. 7 menos 3 nos queda 4. Y luego menos 2 nos queda 6 positivo. Por menos un medio nos queda menos 3. ¿Estarán de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Muy bien. Y ya para la última coordenada, que es gamma,
¿cuánto valdría? Ah, pues aquí dice que es B, que es menos 2, más C, que es 7, nos quedan 5, menos A, que es 3, nos quedan 2. Por un cuarto, nos quedaría un medio. ¿Sí? Muchachos, Sí, ¿cómo profe. ven? ¿Ya ven? Así de sencillo. Entonces, si en un ejercicio de tarea les pido muchos vectores de coordenadas, lo que yo sugeriría es que representen al vector genérico como combinación lineal de los vectores de la base que les esté dando. Y entonces, una vez que ya encontraron los valores de alfa, beta y gamma, en realidad encontraron el vector de coordenadas del vector genérico. Entonces, mi vector genérico era AT cuadrada más BT más C, y lo quiero representar como vector de coordenadas referido a la base B. Entonces, el vector de coordenadas sería A, después sería menos un medio de C menos A menos B, y por último sería un cuarto de B más C menos A, y ya. Este es el vector de coordenadas del vector genérico. Y entonces, si yo quiero encontrar el vector de coordenadas de un vector particular, simplemente sigo esta reglita que encontré. Y ya, está muy sencillo, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. De todas Sí, formas, profe. les prometo